Damas y caballeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, según sea el uso horario en el que le estén dando play a su dispositivo. Bienvenidos a una edición más de el podcast Punto Ciego. Agradecemos a la producción que encabeza a Ramón Villegas y por supuesto a la casa productora Ryansfield por el espacio que nos brindan el día de hoy. Y en esta ocasión quiero darle la bienvenida a un joven que tiene pocos años dentro del periodismo deportivo, pero que ya ha alcanzado una trayectoria irreconocible, de una trayectoria de la cual pocos pueden presumir. Ya tiene la oportunidad de haber cubierto peleas de campeonato del mundo, tiene la posibilidad de haber cubierto unos Juegos Olímpicos, recientemente lo vimos en París 2024 y por supuesto un poquito más atrás en la Copa del Mundo Qatar 2022. Le doy la más cordial de las bienvenidas a un tipo que yo he bautizado como el Golden Boy, y no precisamente por ser de oro, sino por todo el talento que tiene, y a su corta edad él ya ha trascendido más allá de las fronteras dentro del periodismo sinaloense. Se trata de Óscar Arrieta. Óscar, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias también a todas las personas que nos están escuchando en este tercer episodio del podcast Punto Ciego. Pues feliz de estar acá y de poder platicar de lo que más nos apasiona a los dos. Compartimos esa pasión por los deportes, por la comunicación, entonces ya vamos a darle. Óscar, bueno, pues entrando de lleno en materia, háblame un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue Óscar Arrieta de niño? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo creció? ¿Y cómo se desempeñó? ¿Y qué fue lo que lo llevó para ser el periodista que hoy reconocemos en una reconocida casa radiofónica aquí en Culiacán, Sinaloa? Bueno, la verdad que fue un niño bastante feliz, también bastante activo, pegado al deporte desde mi infancia. Yo fui ese que lo llevaban a hacer todos los deportes, ¿no? Fue natación, fútbol, karate, jugué voleibol, jugué de todos los deportes, a esos estuve, menos béisbol nunca tuve la oportunidad de practicarlo, pero pues a final de cuentas ese amor por el deporte creció, y con el fútbol obviamente, como la gran mayoría de mexicanos que lo practican de niños, dices, yo quiero jugar, quiero ser profesional, llegar a la selección, jugar un mundial. Lamentablemente las piernas y el talento no me dieron como para ser profesionales, pero sí pude desarrollar este lado de la comunicación, juntarla a los deportes y a partir de ahí pues ya tener una profesión que me acercara al mundo deportivo, que era de lo que yo quería vivir de niño. Ahí estuvo el error, creo que por la complexión que tienes y por el biotipo de persona que eres, fácilmente ahorita pudieras estar lanzando como cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, pero bueno, no se te dio por el lado del béisbol. Ahí falló tu papá, pero bueno, quiere decir que son apasionados al fútbol. Y bueno, eso siempre es positivo, generar un deporte y una disciplina. Y bueno, platícame, ¿cómo inicia la idea de inclinarte hacia el periodismo deportivo? ¿Cómo es tu educación para poder llegar a alcanzar esa carrera que hoy ejerces hoy en día? Bueno, la verdad que todo empezó desde la prepa, ¿no? Cuando uno empieza a buscar qué voy a estudiar, a qué me quiero dedicar, ahora sí que decisión tan grande de decir qué voy a hacer durante toda mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ahí yo ya me daba cuenta que era bueno exponiendo, que era buen orador, que se me daba platicar con la gente, y pues obvio mi pasión por los deportes siempre seguía, y dije, bueno, pues hay que intentarlo, ser reportero deportivo, salir en una televisora, aspirar a ese tipo de cosas. Y es en ese último año de prepa cuando digo, bueno, quiero entrar a estudiar comunicación. Me inscribí a la ahora UADO, a mí me tocó ser la primera generación de la Universidad Autónoma de Occidente, y iniciar a trabajar desde ese primer año. Eso fue lo que me motivó para conocer en verdad a qué me iba a afrontar, a qué iba a esperar del mundo laboral. Y desde antes de entrar yo ya inicié a enviar correos a distintas radiodifusoras que tenían programas de deportes, preguntando si podía ir nada más a ver cómo se hacía el programa, ¿no? Yo no pedía un espacio, no pedía hacer producción, no pedía nada, simplemente ver, aprender, ver cómo se hacía, conocer gente. Radio Sinaloa me abrió las puertas en el programa de Radio Dorados, y es en ese primer semestre de universidad donde yo ya entro de lleno a los medios de comunicación. Te toca una etapa, bueno, primero, eres egresado del CEBEC, si mal no recuerdo, sí. Y Lince por adopción en la universidad, ¿no?
Te toca una etapa en Dorados de Sinaloa en la cobertura periodística, creo que la más importante, aun y cuando no estaban en primera división, pero creo que fue la más importante e histórica en lo que se refiere al conjunto sinaloense, al Gran Pez, porque fue justamente cuando llega ese fenómeno llamado Diego Armando Maradona. Sí, la sorpresa fue para todos y pues la verdad que era aprovechar el momento, ¿no? Porque en conferencia de prensa, y no me dejarás mentir, estabas ahí, estaba ESPN, medios de Inglaterra, medios de todo México. 50 medios de comunicación en una liga de ascenso donde solamente por jornada podíamos encontrar 4 o 5 micrófonos y unas 3 o 4 grabadoras, y era lo mucho lo que podíamos encontrar antes de la llegada de Diego Maradona, y después prácticamente no alcanzaba la mesa del entrevistado para poder pues acomodar tantos cubos y micrófonos y cámaras de video que se colocaban en toda la sala. Era insuficiente, una sala que era alrededor para 100 personas, era insuficiente en aquella ocasión, recuerdo perfectamente. Sí, y todos los partidos estaba abarrotado el estadio, la sala de prensa y todo, y pues tener esa oportunidad no solo de ver a Maradona y saludarlo, porque también hay que decirlo, Maradona iba y te saludaba de mano y saludaba a todos los que se le atravesaran, ¿no? Entonces, pues para mí, yo tenía 17 años, era algo impensable estar en una conferencia de prensa con Maradona, animar a preguntarle, porque eso también yo siempre quise, preguntarle algo a Maradona o preguntar casi siempre en cualquier conferencia de prensa que voy, y pues preguntarle algo al Diego, que se le conoce así mundialmente, pues era algo increíble, y también relacionarte con la gente de los medios de aquí, de los medios nacionales, internacionales, y pues ir así poco a poco, tal vez buscándote algún lugar, porque ya estar en esa época dorada, de los Dorados, valga la redundancia, pues era para mí algo importante, y mucho más que también me toca ir a la final a esa primera final de la Apertura 2018, que terminan perdiendo en San Luis. Esa fue la primera cobertura en donde yo salgo de Culiacán, entonces pues es algo que para mí es muy importante. ¿Recuerdas la primera entrevista que le hiciste? Bueno, como tal, la primera... ¿O la primera pregunta que le hiciste en conferencia de prensa? Bueno, era algo bastante básico, ¿no? Era ¿Te sudaron las manos? Sí, obviamente, hasta la voz te titubea, ¿no? Y de pronto, porque pues era imponente la figura del Diego. Aunque era chaparrito, sí, pero era imponente, ¿no? No, sí, y aparte, porque tú sabías que si le preguntabas algo que tal vez no le gustaba, él te respondía y no le importaba quedar bien o quedar mal, ¿no? Sí. Entonces, pues, una pregunta bien básica, a lo mejor del funcionamiento de cierto jugador o de cierto cambio. Algo así debió de haber sido, nada muy elaborado, la verdad. Pero con ese nerviosismo que genera el entrevistar a una estrella a nivel mundial, ¿no? No, sí, la verdad. Y los nervios nunca se van, ¿no? O sea, nunca se van. Aprendes a navegarlos, porque al final del día los nervios es tu cuerpo dándole emoción a algo que te apasiona. Esos son los nervios, y los tienes que transmitir como tal y dejarlos de ver como un miedo, sino como estoy emocionado por hacer algo, voy a ir a hacerlo, lo quiero hacer bien, y no dejar que el miedo me coma. Dice Alex Day que el nervio y el miedo son normales y que toda la vida los vas a sentir, pero que se note, eso es mortal. Entonces creo que quien no tiene miedo, quien no siente nervios, creo que definitivamente no está disfrutando la vida. Y bueno, platicando un poquito de esos inicios, ¿cómo comienza el trabajo ya periodístico de Óscar Arrieta en lo subsecuente, ¿no? De ahí de Radio Dorados, ¿hacia dónde volteas en tus aspiraciones como periodista? Sí, fue en ese semestre, me toca ir a esa cobertura de la final de Dorados a San Luis. Lamentablemente pierde Dorados, entonces el viaje de regreso, imagínate, viajamos... Fue doloroso. Sí, viajamos con el escuadrón aurinegro, ¿no? Entonces era la porra. Aquí la producción iba ahí, yo creo, ¿verdad? Sí, era la porra con la que viajábamos en un camión, entonces pues sí, fue agridulce, la verdad, el regreso, pero al final del día yo iba contento dentro de todo, no era mi primera vez fuera y demás, conocí a demás colegas, ahí conocí a Miguel Lara, que le mando un saludo desde aquí, Sport Magazine, y meses después, alrededor de febrero, marzo del 2019, es cuando me habla para invitarme a colaborar
en DXT, en este proyecto multiplataforma, revista y todo. Entonces es ahí cuando yo doy ese salto tal vez de nada más la radio universitaria o un programa universitario, y algo de ya más colaboraciones, profesional, ¿no? De colaboraciones más que nada también. Sí, allá algo más formal, sí, más profesional, ya donde las coberturas no eran algo que de cada 15 días, sino que todas las semanas había eventos y demás. Que de paga no creo que haya sido mucho tampoco, ¿no? Porque hay que entender esa parte, ¿no? Hay que ser meritorios en el trabajo periodístico y cuando inicias en un medio independiente, ¿no? Tienes que buscarle tú tu propio patrocinador para poder hacerte de los recursos o en su defecto aceptar un apoyo mensual, pero básico, solamente para cubrir el pago de los traslados, ¿no? Sí, la verdad es difícil. Pero ¿no? es una academia también, es sí. como que la parte culminante, ¿no? del tema de tu carrera universitaria y ya la práctica profesional dentro de lo que es el día a día del periodismo. Y es que cuando uno está en la universidad, a lo mejor uno piensa que sabe, pero cuando llegas te das cuenta que no sabes, ¿no? O sea, es un mundo completamente diferente, es un ritmo de trabajo muy diferente, es una carga muy diferente. Y es por eso que también yo siempre quise iniciar a trabajar lo más antes posible. Gracias a Dios y a la gente que me puso enfrente se me abrieron esas oportunidades. Y ya ese torneo de Dorados ya lo cubro como DXT. Me toca ir otra vez a San Luis a una final donde Dorados termina cayendo, pero San Luis asciende. Y es ahí donde hay un punto de inflexión, donde yo siento que mi cobertura ya fue como mejor y los números en redes sociales lo respaldaron, ¿no? Hubo entrevistas con jugadores que en esa noche se convirtieron de primera división, con el entrenador también que esa noche se convirtió de primera división, con videos en vivo y demás cápsulas. Y de manera inmediata, el siguiente día que regreso a Culiacán, es cuando Miguel me habla de nueva cuenta y me dice, oye, Chepe Zazueta quiere que vayas a Megadeportes. A Chepe Zazueta también le mandábamos un saludo, ¿no? Tanta escuela que él ha hecho aquí en la capital sinaloense. Más de 35 años de historia en el periodismo deportivo en Culiacán. Sí, y ahí es cuando me invitan a Megadeportes y es mi primera incursión en el mundo de la televisión. Entonces, pues yo voladísimo, ¿no? De decir, de un semestre a otro ya estoy dando pasos buenos, pasos firmes, y fue así como ya empecé a tal vez cimentarme un poco dentro de mi juventud, ya en un ámbito más profesional. Muy bien, y ya cuando estás metido en Mega Cable, hoy Mega, cuando estás metido en DXT, ¿qué es lo que viene para Oscar dentro del periodismo? ¿Qué es lo que surge después de eso? Bueno, pues la verdad yo estaba emocionado, ¿no? Porque más allá de Dorados, eran pocas las cosas que yo cubría aquí en Culiacán. Entonces ya empecé que es ir a box, que es ir al básquetbol, ir al béisbol, los tomateros. Para mí, tener una acreditación de esas era de ensueño. Una locura, sí. O sea, los tomateros es lo que tú ves toda la vida, que te peleas por boletos para ir al estadio y de la nada decir, bueno, me están dando un acceso gratis. Y no nada más al estadio, sino que estoy trabajando, entrevistando a los peloteros. Y estar en el terreno de juego, un lugar privilegiado, ¿no? Sí, era una temporada de ensueño para mí y la verdad es que lo sigue siendo porque lo valoras, a pesar de que tal vez mucha gente te pregunte y no se vuelve rutina y no se vuelve molesto. Pues la verdad es que siempre lo vas a disfrutar, ¿no? El estar y tener ese tipo de oportunidades. Y pues más adelante... después de la pandemia, ¿Cómo manejaron esa parte? La pandemia, pues fue... Bueno, la universidad fue una cosa completamente diferente. Había cosas bien organizadas, cosas mal organizadas. Después, en el trabajo se empiezan a hacer los programas que antes eran presenciales, hacerlos en línea. Entonces, pues sí, fue bastante difícil. Y más sabiendo también que, por ejemplo, aquí Dorados, pues dejó de jugar, no hubo torneo. Y pues no podías hacer absolutamente nada. Hasta el 2021 es cuando surge la oportunidad de ir por primera vez. Yo soy fanático del automovilismo, ¿no? Y a la gente para allá lo tengo que dejar claro. Aguántamelo tantito. Sí. Entonces, esa fue mi primera cobertura internacional. Sí, aguántamela tantito esa, porque esa está buena. Sí, entonces... pues ya, buscar nuevos horizontes, tal vez decir, voy a cubrir eventos nacionales, internacionales. Eso fue lo que aspiré a partir de ahí.
a partir de la pandemia. Sí, sí, sí. Bueno, quiero hacer la aclaración de que esta entrevista es en el marco de lo que es el día 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, y que en Culiacán, como en todo Sinaloa, este día celebramos a los periodistas y este es un merecido homenaje para Óscar, quien ha tenido una brillante trayectoria desde el 2018 a la fecha. En pocos años, como lo decía al principio, se ha convertido en un referente del periodismo a nivel estatal en todo Sinaloa. Y bueno, estando en la pandemia surge la posibilidad de cubrir automovilismo a nivel internacional. La Fórmula 3 en Puebla. Por ahí tengo entendido que tuviste que reventar el cochinito, juntar tus ahorros y lanzarte a la aventura de ir a la cobertura. Hiciste la solicitud de acreditación, te la aprobaron por parte de DXT y a partir de ahí comienza una de las pasiones que tienes, que es el automovilismo. Y ojo, ahorita que dices que si el periodismo se convierte rutinario, quien lo vuelve rutinario, amables seguidores, quien lo vuelve rutinario quiere decir que no tiene pasión para ejercer el periodismo, porque todos los días, aun sea en un circuito de pelota local, aun sea en un juego de fútbol de los barrios, o sea, cualquier evento deportivo, por más sencillo que sea, siempre se tiene la pasión y la euforia por ir a la cobertura, por sacar el mejor trabajo posible para que nuestros lectores, nuestros seguidores estén bien informados del acontecer del día a día del periodismo. Ahora sí, platícame, Fórmula 3 en Puebla en aquel año. Sí, fue la Fórmula E, que pues para quien no conozca mucho el automovilismo es como la Fórmula 1, pero de autos eléctricos. También es un campeonato mundial. Su título mundial está a la par de la Fórmula 1, del Mundial de Resistencia y demás categorías. Entonces, fue la primera categoría que volvió a correr en México después de la pandemia, fue en el 2021. Y dije, bueno, voy a meter la acreditación a ver si me la dan. Sorpresa para mí y para mi familia es que sí me la dieron la acreditación. Viajo y pues es una oportunidad increíble, no solo por estar en el evento, sino que platicar de primera mano con pilotos ex Fórmula 1, con campeones del mundo y demás. Entonces, pues, te vas empapando de más contactos, de más gente que ya está en los medios nacionales, internacionales, porque pues son eventos de campeonato del mundo que viene gente de Inglaterra, de Brasil, de distintos lados a la cobertura a Puebla. Entonces fue algo bastante bueno, que me dejó un buen sabor de boca y mucho más de cara a una Fórmula 1 que también me animé a ir ese mismo 2021, que también terminó siendo una cobertura buena. Entrevisté, mejor dicho, en su despacho al papá de Sergio Pérez, que muchos no lo saben, pero también fue piloto. Sí, también fue piloto. Fue campeón nacional de la Copa Marlboro, extinta ya, pero... Aquella que se jugaba en el Autódromo Hermano Rodríguez, hoy Foro Sol, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, fue bastante gratificante, la verdad, tener esa apertura dentro del automovilismo, ver que la gente en redes sociales seguía la cobertura en distintos grupos, compartían que sí las entrevistas, los en vivo, los resultados. Entonces dije, bueno, también hay un espacio bastante bueno de público que le importa, y mucho más con el boom que a la posteriori fue Checo Pérez en Red Bull Racing. De esa oportunidad que tienes de la cobertura primero en la Fórmula E, ¿tuviste la oportunidad de entrevistar a algún piloto, ex piloto de Fórmula 1? Sí, pues ahí están Lucas Di Grassi, el brasileño que también fue Fórmula 1, André Lotterer, el alemán, que también fue Fórmula 1. También en esa temporada estaba Maximilian Günther y demás pilotos. Es que muchos ex Fórmula 1 recalan en Fórmula E y viceversa. También hay pilotos de Fórmula E que después se vuelven Fórmula 1. En ese año a mí me tocó Nick de Vries, que aún no era piloto de Fórmula 1, y años más tarde se convierte ya en piloto de la máxima categoría. Entonces, sí, fue una muy buena experiencia, la verdad. Y posteriormente ya en el Gran Premio de México, en el Grand Prix en la Ciudad de México, donde te tocó esa cobertura, además del papá de Sergio Pérez, me imagino que tuviste la oportunidad de entrevistar al propio Checo. Bueno, la verdad es que ahí no tuve oportunidad de acercarme al paddock, que es donde ellos se navegan y nada más están ahí prácticamente todo el fin de semana. E incluso al papá de Sergio yo lo entrevisto fuera, en su despacho, porque él en ese entonces era, no me acuerdo si era
diputado Sí, o tenía senador, tenía un puesto político. Ajá, un puesto político, entonces es en su Diputado federal, creo despacho. que era. Sí, es en su despacho donde se hace la entrevista con el papá de Checo Pérez, con Ok. Antonio. Y de ahí viene ya otras coberturas, Tomateros de Culiacán, Series del Caribe, 2022, todavía estamos en 2022. Te llega la acreditación para Qatar. Sí, la verdad que fue un proceso de años, Qatar. Y esto ¿Por qué de años? Porque todo empieza en el 2018. Yo me acuerdo, la graduación En de Rusia. prepa, sí, la graduación de mi prepa fue el día que se inauguraba el Mundial de Rusia. Estaba jugando Rusia contra Arabia Saudita, precisamente. Y no sé si algún compañero mío se acordará, pero yo les dije, voy a ir al otro Mundial. No me importa si es aficionado, si soy trabajando, si es de voluntario, voy a ir a Qatar. Mi primera tirada era ir como voluntario de la FIFA, que es un programa donde prácticamente vas a trabajar al Mundial, pero FIFA te da hospedaje, te da comidas y te da todo, menos el vuelo. Pero todo lo demás te lo da. Y es un proceso de años, o sea, tú te inscribes, pasas filtros, hay entrevistas, hay exámenes. Yo llegué al 2022 a la última entrevista. Me terminan aceptando como voluntario. Pero yo quería, como mi perfil era afín a la comunicación, yo quería trabajar en las zonas de prensa de algún estadio. Eso era para lo que yo me había postulado. Me aceptan. El Mundial empezó en noviembre, esto fue en agosto, o sea, ya faltaba nada para organizar un viaje para otro continente, ¿no? Sí. Y dije, bueno, me aceptaron y FIFA me envió un correo, me dijo, en semanas te hacemos llegar la propuesta de voluntariado formal y a partir de ahí tú ya puedes acceder al sistema que te da tu hospedaje, que te da tus comidas y todas esas situaciones, ¿no? Pasaron las semanas, FIFA jamás me volvió a hablar. O sea, me aceptaron, pero jamás me llegó la propuesta de voluntariado. Okay. Y yo dije, bueno, pues yo quiero ir. O sea, yo dije que iba a ir, yo quiero ir, tengo ganas de ir. Y dije, bueno, voy a buscar la manera de ir al Mundial. También en esos mismos meses se abrió el proceso para un tipo de acreditación, porque para quienes no lo sepan, incluso mucha gente del medio no sabe que así se manejan estos eventos. Hay dos tipos de acreditaciones. Yo desconocía, honestamente. Okay. Una que te da acceso total, es decir, zona de prensa y puedes acceder a los partidos, a las conferencias y demás completamente gratis. Y hay otra que te reconoce como medio de comunicación, que te da tus permisos para grabar, permiso de trabajo, permiso, todo lo que ocupes para entrar al país, te lo da. Así como también al centro de medios, que pues es una zona donde puedes trabajar, pero no te da acceso a los juegos. Entonces, a esa acreditación yo me postulo, me la dan, también para sorpresa mía, que me terminan acreditando a un evento como el Mundial, así nada más. Y digo, bueno, tengo que buscar si algún medio de comunicación local le interesa. Yo ya tenía el contacto con Línea Directa porque ahí fue donde hice mis prácticas profesionales. Y pues gracias al destino nos volvimos a unir para hacer esta cobertura posible del Mundial de Qatar, que fue una locura, ¿no? Fueron más de 30 días en otro país, hablando otro idioma, conociendo gente nueva. Y también la verdad es que los mexicanos siempre nos encontramos del otro lado del mundo y esas primeras semanas fueron inolvidables porque había 100,000 mexicanos en Doha. ¿Te sentías como en casa? Sí, prácticamente ibas a cualquier mall de allá y parecía una plaza de aquí de Tres Ríos, de Culiacán, ¿no? Con la chona tocando, así como en Rusia, con la chona tocando todo lo que da. Sí, la verdad fue algo bastante increíble. Después eliminan a México, los mexicanos se van yendo, pero también siguió lleno de argentinos que fueron los que viajaron después para seguir a su selección hasta el final y pues fue, yo creo que sí, un antes y un después para mí profesional y personalmente, porque ya es una responsabilidad mayor estar en una cobertura de ese tipo, saber que al final del día nunca te lo dicen, pero está explícito que cuando tú estás en cobertura prácticamente tú eres el líder de la cobertura, ¿no? Porque ellos no saben qué vas a hacer, o sea, con ellos me refiero a la gente que está aquí apoyándote en Culiacán, que si la gente del portal, la gente de redes sociales, pues ellos
tú los tienes que ir medio guiando de qué se va a hacer, qué contenido quieres, y cómo lo quieres nutriendo hacer. de información al momento, ¿no? De Sí, lo que está pasando. Sí, la verdad que fue un reto bastante grande y sí he sentido una evolución de ese Oscar que fue a Qatar al Oscar que fue a la pelea del Canelo hace unas semanas. Sí, en Arabia Saudita, y que curiosamente ahorita lo mencionabas, ¿no? La evolución de cómo va caminando de un lugar a otro y cómo se empatan el destino, ¿no? En la época en la que tú te estabas graduando, justamente Arabia Saudita era el que estaba enfrentando a Rusia, el país anfitrión, y ahora es Arabia Saudita el último país que has visitado recientemente, ¿no? Sí, la verdad que es como de esos círculos de la vida que se terminan medio cerrando, pero ojalá que a le falten muchos capítulos para cerrarse, ¿no? Faltan más coberturas, aunque de pronto siempre llego y ya es el comentario medio de risa, ¿no? ¿Y ahora dónde vas? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y después de Qatar viene la experiencia vivida. ¿Qué experiencia tuviste ahí en el Mundial de Clubes? ¿A quién tuviste la oportunidad de entrevistar? ¿O qué fue lo que más te impactó de este Mundial de la Copa del Mundo en el 2022? Bueno, la verdad que fue un Mundial único. Ya no va a haber otro como el de Doha porque prácticamente todo el Mundial se jugó en una ciudad. Era una locura porque normalmente se escucha, ¿no? De que, en el Mundial de Rusia fueron, no sé, 3 millones de aficionados, 5 millones de aficionados, pero se expanden a lo largo de todo el país, cada quien viendo a su selección. Aquí todos los países jugaban en la misma ciudad, todos los aficionados estaban en la misma ciudad, todos los medios estábamos en la misma ciudad, entonces era una locura de información, de gente, de juntadas de mexicanos en tal lugar, de juntadas de argentinos en tal lugar. Fue una locura y la verdad, pues agradecido también por la FIFA por darme ese tipo de acreditación que sí me dio acceso a entrevistar a personalidades, porque al final del día a los jugadores yo nunca tuve acceso como tal, pero sí tuve acceso a personalidades como Stoichkov, que era invitado por FIFA, que si Jorge Campos, o los que te encontrabas por la calle, pues los podías entrevistar, ¿no? A mí me tocó encontrarme afuera de un estadio a Diego Reyes, así, afuera de un estadio, bueno, te puedo entrevistar, sí, perfecto, o sea, ya así era como mi cobertura se fue dando más a lo cultural que a lo deportivo, porque yo no tuve acceso a los jugadores como tal. Sin embargo, la experiencia vivida nadie te la quita, ¿no? Sí, la verdad. Y después de eso, sí. 2022, en el 2023 sucede algo extraordinario. Primero, en el tema del medio de comunicación, ahí es donde inicias ya a trabajar de manera formal con Línea Directa. Sí, de hecho, ahí negociamos semanas, la verdad, este tema del Mundial fue medio estresante porque faltaba muy poquito cuando inicio, mejor dicho, que me aprueban la acreditación y ya busco la manera de con distintos medios de comunicación a ver si se podía armar una cobertura. Pues fueron semanas de negociación, de buscar, de ver, de platicar con gente, y ahí es cuando recalo de nueva cuenta en Línea Directa del grupo RCN, y yo llego a Culiacán el 21 de diciembre y a partir de ahí ya es cuando inicio a trabajar como el reportero de deportes para ellos. Fíjate lo que son las cosas. 21 de diciembre, en víspera de Navidad, fue el mejor regalo de Navidad que pudiste haber tenido. Y la verdad que sí, y una Navidad que por el momento yo no sentía, porque allá como en Doha no se festeja la Navidad. Esa era tu euforia más que nada, ¿no? Tu regalo navideño ese. Sí, la verdad que fue bastante bueno y agradecido porque pues yo me gradué en mayo del 2022 y ya para las vísperas de Navidad yo ya estabas en cobertura internacional, sí. Fíjate. Prácticamente en menos de un año ya tenías tu primera cobertura internacional, y la más importante, o una de las más importantes, como lo es la de la propia Copa del Mundo. Y bueno, viene el 2023 y como que viene un impasse en ese año, ¿no? Solamente coberturas nacionales y regionales, vamos a llamarle así, en cuanto a fútbol profesional, béisbol profesional, baloncesto, pero en el 2024 viene otro impacto en la carrera periodística de Óscar Arrieta, y es justamente los Juegos Olímpicos de París en ese 2024. Háblame un poquito de esa experiencia. Bueno, la verdad que fue también increíble, y pues es algo para lo que debes
de trabajar y ponerte como metas en el medio para ir a alcanzarlo. De hecho, pues ya platicaba, ¿no? Yo llegué en diciembre y ahí fue cuando empecé a trabajar. Alrededor de febrero, desde hay una reunión acá en Línea Directa Culiacán con distintos jefes de información y demás, y tocó que viniera a Culiacán Alma Aguirre, que es jefa del portal en Línea Directa, le mando un saludo. Y ella... Tiene añales ahí. Sí, sí. Y es toda una experta en ese tema. Sí, y ella fue una de las que, o con las que más tuve contacto durante esa cobertura, como que más me apoyó, me decía, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿En qué ayudamos? Entonces ahí es cuando la conozco y me dice, ¿y ahora qué sigue? Y en ese momento yo le digo, pues vamos a Francia, vamos a París, vamos a ir a los Olímpicos, es lo que sigue, ¿no? Que este tipo de coberturas no sean, bueno, son extraordinarias per se, ¿no? Por sí mismas son extraordinarias, pero que no sean como un destello esporádico, sino que se vuelvan en una constante, que al final del día también es lo difícil. Ahí que sí, que se vuelvan costumbre y rutina, ¿no? Sí, que sea una constante. Y repito, sin quitarle lo maravilloso que es tener ese tipo de coberturas o de experiencias, pero que sea la constante ir y buscar, estar presentes, estar en ese tipo de eventos, codearte con ese tipo de medios, porque al final del día cuando estás allá, todos son competencia, ¿no? No es que ESPN o TUDN estén más arriba que uno, sino que estamos peleando la misma información. Estás al nivel y estás peleando la exclusiva junto con ellos, a final de cuentas. Sí, entonces es que Línea Directa está allá, que estén presentes, que estemos peleando, que estemos ganando incluso algunas declaraciones. Entonces, sí, que eso se vuelva la constante para Línea Directa, o por lo menos cuando yo esté en Línea Directa y me dice, bueno, pues hay que empezar a trabajar para ello. Y sí, se hizo tal vez algún trabajo, porque para ese tipo de eventos también el medio y lo que escribe el medio de esos eventos importa mucho, ¿no? Entonces todo el año se estuvo trabajando con Juegos Olímpicos, que si quién clasificaba, quién no, y todo eso. Y cuando llega el momento de pedir la acreditación, pues ya tenemos una base sólida de decir, nosotros cubrimos Juegos Olímpicos, queremos ir a cubrir a los mexicanos, a tales sinaloenses, y este es el trabajo que vamos a hacer, como lo hicimos en Qatar. También me dan la misma acreditación que en Qatar, es decir, yo no tenía acceso a los eventos, pero sí permiso para trabajar, grabar, centro de medios. Y zona mixta. Ajá, y yo en un inicio iba con una idea de que a lo mejor mi cobertura iba a ser más tirándole a lo cultural, por lo mismo, porque yo no iba a tener acceso a los eventos. Y pasa una cosa curiosa, que es el primer día de competencias y compite México en tiro con arco. Compite Matías Grande. Sí. Y yo dije, no tenía boleto para entrar, no tenía nada, pero dije, bueno, me voy a acercar nada más para ver si hay aficionados mexicanos y grabarlos y entrevistarlos a los aficionados. Voy caminando y me topo a Matías Grande allá afuera. O sea, saliendo del venue, ahí estaba Matías Grande y dije, pues lo voy a entrevistar. Voy a ver si quiere, si puedo entrevistarlo aquí afuera. Yo no tenía idea de qué podía hacer y qué no. Y me acepta la entrevista. Él es el primer olímpico que entrevisto. Y ahí me cambia el chip. Dije, ok, mi cobertura ya no va a ser cultural, sino que es ir y estarme horas afuera de los venues a ver quién sale y a quién entrevisto y quién todo, ¿no? Entonces sí fue casi que un cambio de chip para mí y un punto de inflexión que cambió a una cobertura donde pues terminé entrevistando a Osmar Olvera, a Marco Verde, a Alejandra Valencia, múltiples medallistas mexicanos. Entonces fue... Te tocó una de las máximas justas deportivas a nivel mundial, donde México tiene uno de los mejores resultados. Sí. No recuerdo ahorita en este momento, debes de tener tú más fresca la memoria cuántas medallas fueron las que se alcanzaron, pero fue un gran número de medallas, creo que fueron 9, si mal no recuerdo. La verdad ahorita... Sí, a bote pronto creo que fueron 9, sí, pero creo que una de las más emocionantes, no solamente para México, sino en especial para Sinaloa, fue la medalla de plata de Marco Alonso Verde. Platícame cómo fue ese momento. Me imagino que estabas siguiéndolo a través de algún streaming afuera del centro donde se estaba llevando a cabo este combate contra el de Kazajistán, y a final de cuentas tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo junto con medios nacionales e internacionales después de bajar del ring. Platícame cómo fue esa experiencia. 5 medallas, de plata y 2 de bronce. Perdón, corregimos, 5 medallas.
3 de plata y 2 de bronce. Bueno, incluyendo la de Marco Verde, que ya lo comentaba, no fue la locura en Sinaloa, en todo México. Y de hecho, yo cuando recién llegué allá, yo dije, tengo que buscar a Marco porque yo sabía que su perfil daba como para llegar a una final, ¿no? Él era el campeón de América, él era el campeón panamericano, centroamericano, estaba perfilado a llegar a la final. Y yo no tenía contacto con Marco, la verdad. De hecho, quien me pasa el número de Marco es quien le hace los vocales. Yo no conocía a Marco, ¿no? Entonces dije, bueno, me pasaron su número, le hablé, hicimos una primera entrevista afuera de la Villa Olímpica y a partir de ahí inició pues un seguimiento constante y hablando con él, con sus papás, con todo. A mí me toca entrar desde sus peleas de semifinal y final, yo entré. Yo me compré el boleto, la verdad no estaba caro, me lo compré de último momento y casi que la rematan y dije, bueno, tengo que entrar y es un sinaloense, ¿cómo no voy a estar en una final, oportunidad de oro? Fue una locura, el estadio de Roland Garros se volvió una sucursal mexicana, increíble el ambiente, a pesar de que sabíamos que las probabilidades de oro pues eran consideradas bajas por el rival que tenía Marco frente a él. Es uno de los más fuertes de toda la competencia, sí. ¿no? Durísimo, con un estilo olímpico como solo esos países saben desarrollar. Sí. Pero también a Marco se sabía por su estilo que puede tener una carrera profesional bastante buena, que pues de hecho inicia en Arabia Saudita hace unas semanas, y pues fue una locura y Marco, yo agradecido con él, con Radamés, con su familia, que siempre me trataron muy bien, me han tratado muy bien y ojalá sigan siendo bien recibidos por ellos y por su campamento, porque de hecho, y esto es algo que a lo mejor muchos no saben, los medallistas ya no podían hablar con los medios porque tenían exclusividad con Televisa. Ellos no podían hablar con los medios y Marco a mí es el único que me contesta algo más allá de sí, no, feliz. ¿Me explico? O sea, a todos, no, sí, estoy muy feliz. No, sí, muy feliz. Y con mis respuestas sí daba más de qué hablar. Entonces eso le agradezco también a Marco por tener la apertura también conmigo. Y bueno, no para todo esto ahí, hemos visto que has hecho coberturas en el tema del Rey de los Deportes, series finales, series del Caribe, pero creo que la cereza en el pastel hasta este momento en tu carrera fue ese viaje a Arabia Saudita a principios del mes de mayo, donde tuviste la oportunidad de cubrir la pelea de campeonato del mundo de Saúl El Canelo Álvarez, y otros 2 sinaloenses estuvieron presentes en esa velada boxística, como lo fue el propio debut de Marco Alonso Verde como profesional y de un Pulichi, Aarón Guerrero, que lamentablemente él terminó llevándose la derrota, pero la noche fue completamente mexicana. Háblanos de esa experiencia, Oscar, en cuanto al tema del boxeo, porque ya hemos hablado de que manejas bien la cobertura en el fútbol. En los deportes en general lo haces bien. Ahora en el boxeo te has especializado y por supuesto en el automovilismo. Platícame un poquito de esa experiencia vivida en Arabia Saudita. No, la verdad que también fue un reto, tanto logístico, porque ahí sí, haz de cuenta, mi visa árabe llegó muy tarde, entonces de última hora se empezó a armar todo sobre la marcha, de que hablar con patrocinadores, conseguir el vuelo, conseguir el hospedaje, conseguir todas las cosas, y pues es un reto también el estar allá porque son 10 horas de diferencia y al final del día cuando tú vas a esa cobertura tienes que estar a la hora de Sinaloa, ¿no? A nadie le importa si allá son las 3 de la madrugada, si hay noticiero tú tienes que estar, porque tienes que estar presente dando la noticia. Entonces noches de desvelo, de mucho trabajo, también tener la oportunidad de platicar de tú a tú con Canelo, de platicar de tú a tú con Jaime Munguía y darte cuenta también los humanizas, porque de pronto, bueno, a mí desde hace 10 años, desde los 14 años yo veía al Canelo en la tele y pues lo ves como casi un superhéroe, ¿no? Una figura emblemática del deporte mexicano, y de la nada llegar y que te salude, hola, ¿cómo estás? Y ese tipo de cosas dices, wow, pues también son personas normales, ¿no? Con las que puedes platicar. Pero la verdad, también agradecido por esa oportunidad y también, pues de nueva cuenta, los equipos de Marco y Aarón, que me trataron excelente toda la semana, me hicieron el tiempo mucho más relajado, me abrieron muchas puertas, me dieron la oportunidad de entrevistarlos a ellos infinidad de veces.
y también de tener un mayor acercamiento a ese Canelo Team que la verdad, pues muchos medios no pueden tener, ¿no? En ese sentido, la pelea fue por la madrugada en horas de Arabia Saudita, sin embargo acá fue por la noche, por el uso horario en diferencia que tienen, como decías, 10 horas. ¿Qué significa el aventarte una jornada maratónica de ese tipo? Bueno, la verdad que también es difícil, porque estamos hablando de que yo llegué a la arena junto con Aarón y todo su equipo alrededor de las 11:30 de la noche. Salí de ahí a las 8:30, 9 de la mañana del otro día. O sea, fueron que 10 horas de cobertura, 10 horas en un mismo evento, literal. Y tenía que estar todo el evento porque los sinaloenses, tanto Marco como Aarón, pelearon entre la 1 y las 2 de la mañana. Y Canelo subió al ring alrededor de las 6:30 para dar una pelea pues, que fue para el olvido, ¿no? La verdad, una pelea bastante aburrida, la de Canelo contra Skull. Pero, te digo, es información que fluye muy rápido. Es difícil también porque en cuanto pasa, tú tienes que reportarlo para que suelten la alerta acá en Culiacán y que todos se enteren de lo que estaba pasando, mandar videos, sacar entrevistas, redactar. Es difícil, la verdad es mucho trabajo estar allá, que muchas veces no se ve y no pasa nada que no lo vean, ¿no? A final de cuentas es a lo que se dedica uno y no y es normal que la gente tal vez no magnifique lo matado que es esta profesión, el estar en vivo haciendo ese tipo de cosas, pero al final del día valió la pena, ¿no? Fuimos el único medio, salvo los que tenían derechos, llámese TV Azteca, Televisa y ESPN. Línea Directa fue el medio con el que habló el Canelo cuando bajó del ring y nada más. O sea, no hubo entrevista con la BBC, con Sky Sports, con nadie. Ahí medio me colé al ringside, lo esperé en las escaleras, bajó y me dio la entrevista. Órale, qué bien. ¿Y qué viene para la carrera en lo inmediato para Óscar Arrieta en cuanto a temas de trabajo, cobertura? ¿Qué viene en el mundo y qué falta para él por alcanzar? Bueno, pues ya el otro año hay mundial otra vez. Ya pasaron 4 años en un abrir y cerrar de ojos. Obviamente se va a buscar el mundial mucho más cómodo que va a ser aquí en México. Obvio, buscar nada más, cubrir a la selección mexicana. Los Juegos Olímpicos después vuelven a ser aquí casi que en casa, ¿no? En Los Ángeles. Eso es lo que sigue. También volver, bueno, hablábamos hace unos minutos de que este tipo de coberturas o este tipo de logros no se vean como algo esporádico que de vez en cuando cae, sino que se vuelvan una constante, y es ahí donde se vuelve difícil, pues volver a ir a otra pelea del Canelo que va a ser en septiembre, acompañar a Chávez Jr. si se puede a finales de mes en Anaheim. Entonces, sí, que se vuelva la constante este tipo de eventos y que la gente se acostumbre también a ver, porque al final del día la gente pues no le importa ver a Óscar Arrieta allá, ¿no? Pero que sea la constante saber que Línea Directa o el medio en el que yo esté trabajando va a estar en esos eventos. Pero a final de cuentas no solamente es Óscar Arrieta, sino también el equipo multidisciplinario que tiene la empresa, y en este caso creo que también vale la pena llevar un fotógrafo, camarógrafo, un multimedia con la intención de aligerar un poquito la carga de trabajo, porque hacer el trabajo multifuncional a veces sí es difícil y a veces hay cosas por descuido en el estar enfocados, no descuido, sino por estar enfocados en el trabajo que ya tienes presente, estás descuidando lo que está sucediendo al momento, ¿no? Sí, la verdad que es muy pesada. De pronto estás todo el día con la mochila con el tripié, que si los micrófonos, los miles de cables que llevas, y aparte, o sea, no nada más redactas las notas, sino que grabas, te conectas en vivo, recortas, editas los audios, editas los videos, le dices a la gente que está acá y que te apoya, pues explícitamente tú qué quieres hacer, qué quieres transmitir, qué mensaje o qué copy pones a tus publicaciones. Es un trabajo, la verdad que maratónico, y que ojalá tenga la oportunidad de tener un equipo tal vez más grande como para hacer la carga un poco más liviana. Ya hablamos de fútbol, hablamos de Juegos Olímpicos, hablamos de campeonatos del mundo en el boxeo. El año que viene también viene el Clásico Mundial de Béisbol. No hay interés de Óscar Arrieta por buscarlo, o en su defecto, este mismo año, ¿por qué no la Serie Mundial del Béisbol en las Grandes Ligas? Porque también sabemos que te mueves muy bien en el rey de los deportes. Bueno, la verdad es que
siempre he sido de las personas como que no quiere salar cosas o proyectos que tal vez vengan en puerta. No me gusta como platicarlos a lo mejor antes de que no sean realidad, pero pues obviamente es un sueño, ¿no? Ir a una serie mundial. Al Clásico Mundial sí, también obvio estoy interesado en poder asistir. No deja de ser una justa importantísima donde cada vez más jugadores de grandes ligas quieren estar, cada vez más estrellas quieren representar a su país y sobre todo que el rey de los deportes está viviendo un auge nuevo en el país, ¿no? Ya lo vemos en la Liga Mexicana de Béisbol que prácticamente el estadio de los Diablos siempre está lleno, hay plazas donde ya la gente siempre está, entonces va a ser importante, sin duda alguna, esta recta final de año, buscar a lo mejor la Serie Mundial, aunque es muy difícil, ¿no? Como medio mexicano, pelear las pocas plazas que hay en una Serie Mundial es dificilísimo, pero pues se va a hacer el intento, llegue quien llegue, tratar de estar ahí en esa semana reina del rey de los deportes, valga la redundancia, y pues obviamente el Clásico y el Mundial de Fútbol también. Azteca Deportes, TUDN, ESPN, Fox Sports, ¿no están en la mente de Óscar Arrieta? Obvio, sí están. Obviamente sí va a estar algún medio nacional. Por ahí también, Claro Sports tiene buenas coberturas que también me gustaría como formar parte de o ayudar a. Pero al final del día, de pronto salir se vuelve un reto porque no es como que esas grandes televisoras pongan en internet, busca un reportero, postúlate. No, usualmente ellos son los que te buscan a ti y es muy difícil tal vez generar esa atracción o buscar algún contacto ideal como para decir, te envío mi currículum y revísalo a ver si interesa a alguien de por allá. Pero pues obviamente el ir y crecer un medio nacional, o por qué no internacional, ¿no? Cruzar la frontera, ir a Estados Unidos y trabajar, o cruzar el Atlántico e ir a una televisora europea a trabajar, sí están en la mira y obviamente son cosas que uno quiere más pronto que tarde. ¿Algo más que desees agregar, Óscar? No, nada más, simplemente enviar un mensaje también a todas las personas que se quieran dedicar a esto, que es trabajo, y trabajar y volver a trabajar y ponerte metas y no nada más, como también lo comentaba hace unos minutos, no nada más es decir, quiero ir al mundial y esperar que pase, ¿no? Es un trabajo literal entre mundial y mundial, tienes 4 años para trabajar y perfilarte para ir a un mundial, ¿no? Son distintas metas que tienes que cumplir para que tu meta grande se termine consolidando, como ir a un mundial, ir a unos Juegos Olímpicos y demás. Es puro trabajo, es planeación, es entender en el negocio en el que estás, entender en dónde estás parado, qué necesita el medio en el que estás, cómo le puedes ayudar. Entonces, sí, no es cosa de la noche a la mañana, es cosas de trabajo de años, pero sin duda alguna si te enfocas, si aspiras a algo y trabajas por ese algo, puedes llegar. Así que ánimo a todas las personas que estén iniciando en esta bella carrera del periodismo deportivo y por qué no también a los que ya tienen años estando acá, que pues las metas se cumplen si trabajas para ello. Muchísimas gracias, Óscar, por habernos acompañado en esta charla, entrevista. Te agradecemos muchísimo y a usted, amables seguidores, por habernos acompañado hasta este momento. Los invitamos a que se suscriban a la plataforma de Punto Ciego aquí en el canal de YouTube. Por supuesto, también dejen sus opiniones en la bandeja de comentarios. Compartan el video para poder seguir haciendo más grande esta comunidad y les agradezco la amabilidad de que nos hayan acompañado. También agradecer a la productora encabezada por Ramón Villegas, a Raes Film y a todo su equipo de producción por haber hecho posible esta entrevista con Óscar Arrieta. Yo soy Fabricio Urias, no me despido de ustedes sin antes agradecerles y decirles que estamos al 100%. Nos vemos en el próximo capítulo.